Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo Talent Meet desde el maravilloso auditorio de Talent Garden Madrid. Yo soy Esther Molina, periodista, cofundadora de Wildcom, directora de Growth by Comms and Content de Product Hackers, y tengo muchas ganas de escuchar, de saludar ya a los expertos que nos acompañan hoy para hablar de uno de los fenómenos de los últimos años, el presente y el futuro del podcasting. Ya sabéis que el sector de los podcasts ha vislumbrado nuevos horizontes, por así decirlo, dentro del ámbito de la comunicación online y los está revolucionando. Y no conoce techo aún. Es más, lo raro a día de hoy es encontrar alguna gran empresa que no haya todavía detectado la oportunidad de negocio de acercarse a los podcasters. Les saludo ya, nos acompañan tres más del mundo de los podcasts esta mañana. Molo Cebrián, productor de podcast en Podcast y Mente Studio, autor de podcast como Entiende tu Mente, Saliendo del Círculo, Mi Cabeza me hace trampas y una a la semana. Molo, bienvenido, buenos días. Un placer estar con vosotros, Esther. Un placer saludarte. Fran Izuzquiza, socio fundador de Yes We Cast, productora de podcast, que además está despuntando en nuestro país, autor de Cuadernos del Podcasting y creador, para mí, de uno de los podcasts más emocionantes, uno de los proyectos más bonitos, si me permites, Fran, de este 2020, que se llama Buscando una Luz. Es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío y muchísimas gracias por estas palabras. Luego hablaremos, si quieres, y nos cuentas un poquito qué es esto de Buscando una Luz. Y por último, Idoia Cantoya, directora de contenido de Podimo España, también con un sistema muy interesante de compensación por escucha. Idoia, encantados de recibirte. Y gracias a vosotros por compartir. Me apetece mucho compartir esta mesa con vosotros. A mí también, escucharos, como decía. Vamos a meternos en faena, si os parece, porque el podcast ya era un formato emergente entre las empresas a nivel mundial hace ya un par de años. En 2018 había cifras por ahí que situaban a España ocupando el 5º puesto en el consumo informativo. Esto lo sacábamos de un report de 2018, del Digital News Report. Fran, he leído en tu web, de hecho, que este dato tiene algunas particularidades, ¿no? Porque no hablaban de españoles ni de internautas en España, sino de usuarios de noticias online en España. No sé si es posible acercarse a una cifra de los consumidores de podcast en nuestro país a día de hoy. Fran. Bueno, vaya por delante el aviso legal de que a mí me da mucha pereza todas estas estadísticas. Ya. Pero no, yo no he encontrado ningún estudio concluyente sobre el número de españoles que escuchan podcast en nuestro país. Hay un titular, como bien dices, que circula diciendo que el 40% de los españoles escuchan podcast, pero esa información, en mi opinión, no es correcta, no está bien. Está muy resumida para un titular, pero no refleja la realidad. Ese estudio lo que decía es que el 40% de los usuarios de noticias online en España, que deja fuera muchos mercados en nuestro país que no acceden a estos recursos, escuchan podcast. Bien, será cierto, no digo que no. También se habla de que España es el 4º país del mundo en consumo de podcast según la proporción de la población. Pues puede ser, no lo dudo, pero yo todavía no he encontrado ningún estudio que nos diga tantas personas en España escuchan podcast a diario. Total. Lo más difícil seguramente, Molo y Idoia, sería acercarnos, afinar para establecer un perfil de consumidor de podcast desde España, ¿no? También teniendo en cuenta que al final es un fenómeno variadísimo en cuanto a temáticas, a producción. Molo. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, mi forma de verlo es un poco diferente, ¿no? Yo, como productor y como consumidor de podcast principalmente, y hay una cosa que siempre hago, que es que nunca miro la bandera del podcast, ¿no? Busco que ese podcast me vaya a dar una solución, una respuesta, pero lo bueno es que somos 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo. De hecho, hay cifras que lo ponen incluso por encima, ¿no? Cuando contamos a todos los que no tienen lengua materna. Y somos esos los que compartimos ese contenido, y yo realmente, ya te digo, cuando miro... busco un contenido que me apetece, que es una de las maravillas del podcast, que son contenidos que buscamos de forma proactiva. No miro si tiene la bandera de España, de Colombia, de Argentina o de Perú. Claro, y ya, no sé si tienes algo que añadir a esto. Estoy de acuerdo completamente con lo que dicen. Efectivamente no tenemos un número quizás certero, pero como pasa con todas las industrias culturales, los informes siempre son incompletos en cierta medida. Lo que desde luego está claro es que nos ayudan y todos van por el mismo camino a establecer un patrón. El patrón es un patrón que dice que el consumo del audio on demand, play on demand, está creciendo, que España está entre el 5º país de los que más escuchan podcast.
como decimos, es un patrón, evidentemente no podemos decir si son 621 o 625, pero eso es muy interesante, ¿no? Y que el 40% escucha podcast, 40, 30, depende de los informes que estés leyendo, ¿no? Y que el crecimiento sí que es un crecimiento de 2 cifras que se ve en los 2 últimos años y que se proyecta en los 3 años que vienen, ¿no? Y eso a nivel industria es evidentemente un sitio en el que tenemos que tener los ojos puestos. Claro. Bueno, aquí una de las preguntas clave para mí, ¿qué hace bueno a un podcast en vuestra opinión? O sea, sobre todo me imagino elementos técnicos, ¿no? Para empezar, ¿qué elementos técnicos debe cumplir un contenido? Da igual el sector al que pertenezca o la temática a la que pertenezca o sobre la que verse, para que los que lleváis ya muchos años en el sector detectéis con cierta calidad, ¿no? Digáis, uy, aquí hay algo bueno. Fran. Pues es que, perdona que no es que te quiera llevar la contraria, pero creo que para mí antes que la parte técnica, que desde luego los que tenemos productoras lo valoramos mucho, pero es que lo más importante siempre es el contenido, siempre es la historia, la idea que hay detrás. Muchas veces en un párrafo, en la propia descripción, si está bien escrita, ya hueles, oye, aquí hay algo que puede estar bien. O durante el primer episodio ya conectas con esa historia, ¿no? Y no tiene ni por qué estar súper bien grabada. Evidentemente, los que tenemos productoras, pues intentamos que esas historias suenen lo mejor posible y tratar de darle los elementos técnicos necesarios para que el envoltorio sea bonito. Pero lo primero es o una buena historia o pasión por lo que estás haciendo. Sí. A partir de ahí viene lo demás. No sé si Molo y Idoia están de acuerdo con esto. Idoia. Yo, pues, a riesgo de parecer muy pelota, diría que hace un buen podcast que lo haga Molo, que lo haga Fran, porque los dos yo diría, sí, estoy totalmente de acuerdo que lo importante es el contenido y la autenticidad. Creo que esto en más foros lo hablamos siempre, ¿no? Que la persona que está haciendo el podcast realmente lo sienta y transmita que sabe de lo que está hablando, evidentemente. Y eso lleva mucho trabajo. Creo que ahí tenemos que concienciar mucho a los que están creando podcast que hacer contenidos no es sentarse delante de un micro, y igual que pasó con los autopublicados de los libros, ¿no? Que lleva mucho trabajo, que hay que cuidarlo y eso es importante, ¿no? No sé si... Sí, bueno, yo sumaría, porque estoy obviamente en la misma línea, y fíjate, hace poco en un foro sobre podcast trataba de buscar una definición, ¿no? Y yo siempre decía que lo más importante, por supuesto, es tener algo que contar, y luego sumaba lo típico que decimos siempre de ganas de contarlo, pero me di cuenta que no, que vamos a tener que ir un paso más allá, y de hecho es la realidad, creo que nos pasa a Fran y a mí, ¿no? Que ya no es que tengamos ganas de contarlo, es una necesidad de contar esa historia. Y creo que cuando necesitas contar y expresar esa historia es cuando más fácil vas a llegar. Y luego, aparte, siempre digo una cosa, que el podcaster tiene que hacerlo por esa pasión, ese movimiento interno, que es el que te va a mover a hacer un buen podcast. Si en el día 1 estás pensando solo en vivir del podcast, que es lo que nos preguntan, ¿verdad?, a Fran y a mí continuamente, pues ya es la peor pregunta que puedes hacer. O sea, si tú vienes y me dices, oye, necesito contar esta historia, perfecto. O sea, vamos a ver si te ayudamos, y tal vez conectes con mucha gente y puedas vivir de esa historia. Pero si ese primer ingrediente no se produce, si esa necesidad de contar una historia o de contar algo que a ti te apasiona no está en la ecuación, olvídate, no hay ninguna opción. Claro. ¿En España hacemos buen podcasting, chicos? Fran, ¿en tu opinión? Sí. En España hacemos buen podcasting, igual que de toda la vida hemos hecho buena radio, que no olvidemos que la actividad está muy, muy relacionada. Sí es verdad que yo creo que esta es una autocrítica que me hago al sector español, quiero decir. Como la actividad radiofónica en España se ha frenado mucho durante los últimos años en cuanto a innovación, en cuanto a desarrollo de producto, creo que el podcasting que estamos haciendo se parece mucho a la forma de entender la radio y el podcast de Estados Unidos. Creo que nosotros tenemos mucho que aportar todavía, pero que aún no lo hemos descubierto, que toda esa tradición que tenemos de radio puede traer cosas nuevas al mundo del podcasting. Pero desde luego sí, se hace podcasting muy bueno, e incluso, aquí quiero decir una cosa, de forma independiente. Es decir, yo Molo graba muchas veces por su cuenta, en Podimo me he encontrado, y ahora mismo estoy loco con un podcast que se llama Juniper La Morte, que está en Podimo, que lo han fichado ellos y que lo graba en su casa. Es que se hace muy, muy buen podcast sin necesidad de solo con la creatividad y el talento que tenemos aquí. Idoia. Totalmente de acuerdo. O sea, no puedo añadir mucho más. Es verdad que se hace, ahora que la tecnología es más asequible, hay mucha cantidad de gente que es un poco lo que decía Molo, ¿no? Voy a hacer un podcast porque quiero ganar dinero de esto, y todavía necesitamos
un poco la didáctica, ¿no? Formar a la gente en que hacer un podcast lleva una parte de creación de guiones, en la parte técnica necesitas unos conocimientos, la parte de distribución por lo menos tienes que saber qué quieres hacer con eso, tienes que conocer un poquito de qué derechos tienes sobre ese producto, o sea, una profesionalización mínima que hará que muchos que son más amateurs pasen a una liga un poco superior, pero tenemos unas calidades maravillosas y unas grandes productoras y muchos guionistas, tenemos una base de narradores, actores de doblaje, un montón de gente que tiene experiencia en radio. Tenemos un punto de partida estupendo. Claro, porque, Molo, un poco por la línea, el melón que hemos abierto, ¿no? Yo no sé si cualquier podcast es potenciable de ser monetizado, un poco también a lo que se estaba refiriendo Idoia, ¿no? y Fran antes. ¿Por dónde hay que empezar? Porque efectivamente os pasa a vosotros, os llegará muchísima gente diciendo, oye, yo tengo esto y lo que quiero es ganar dinero con ello. No, perdona, vamos por pasos. Lo primero es la historia. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Pero claro, la clave aquí, como todo, es que lo que tú hagas guste a gente. O sea, no podemos obligar a nadie a escucharnos, ¿vale? Eso es una cosa que hay que decir al principio, porque muchas personas yo creo que tienen ese tema de no, es que yo quiero que me escuchen. No, eso no funciona. O sea, es como si yo voy a una tienda y digo, quiero que me compren. No. Hay que hacer algo tiene que ser una forma proactiva y tal vez consigas el retorno. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo que creo que nos causó a todos mucha impresión y quizá lo recordará. En una de las JPods se habló de un podcast que lleva ya tiempo que se dedica a la comunidad del Warhammer, ¿verdad? Sí. Y tenían no sé cuántos oyentes, pero no eran muchos. Pero con esa comunidad habían creado un sistema de mecenazgo, ¿no? Y vivían de ese podcast. Con lo cual no hace falta una gran comunidad, pero sí una comunidad que esté dispuesta a apoyarte de la forma que tú elijas, ¿no? Ya sea pues con un Patreon, ya sea con apoyo de plataformas, ya sea con la forma que sea. Pero la única forma posible es tener una comunidad. Por eso siempre digo que para monetizar, o el éxito, como mucha gente dice que el éxito es monetizar, yo no lo creo, pero bueno, para llegar a ese supuesto éxito, el éxito va a ser una consecuencia siempre. No puede ser un objetivo inicial, va a ser una consecuencia de tu trabajo que puede que llegue. Vamos a volver al tema de las temáticas y ya pongo el foco también en 2021. Leía un artículo hace unos días en Hipertextual, de hecho era una entrevista que os hacían a vosotros y hoy en Podimo, que en esta época del coronavirus, claro, se ha incrementado el interés por las producciones sobre ciencia, sobre salud, sobre deporte, con todo el entrenamiento online que hemos hecho todos en casa, pero los podcasts de actualidad, de política, de cultura, de sociedad y de humor siguen manteniendo posiciones bastante privilegiadas entre los gustos de los españoles, ¿no? ¿Qué temas consideráis vosotros que van a tener más posibilidades de crecer, por así decirlo, el año que viene? Idoia. Bueno, efectivamente, con el tema de la pandemia se ha aumentado el consumo de temas, por ejemplo, de medicina, pero también es verdad que ha habido más podcasts sobre medicina. Con el tema, o sea, todo va un poco relacionado. En cierto modo estamos creando la industria del contenido un poco en paralelo, ¿no? Como hay más, pues evidentemente la gente escucha más. Yo personalmente pienso que en 2021 vamos a ver mucha ficción sonora. Estoy convencida de que se va a mantener evidentemente todo lo que es entretenimiento, porque consumimos audio para aprender y para entretenernos como las dos funciones, o sea, como los dos objetivos principales, pero creo que la ficción sonora tiene un espacio muy interesante y vienen cosas muy interesantes para el año que viene, para mi gusto. Y ahí no puedo poner una temática, simplemente me refiero a ficciones. Exacto, más general. Fran. Yo estoy de acuerdo con la tendencia de la ficción sonora y añado que seguramente 2021 sea el año en el que los periódicos en España, que ya están empezando a hacer algunos experimentos, apuesten por formatos tipo daily, más allá de algunas, como digo, experimentos controlados, sino tener un podcast estilo New York Times con el de Daily o The Guardian o muchos otros medios, 20-30 minutos diarios como una forma de hacer contar sus historias, hacer llegar sus historias, mejor dicho, de una manera alternativa y quizá más cercana, más personal al propio periódico. Yo creo que eso en España en 2021 va a aterrizar. De hecho, fíjate, quiero recordar que, bueno, tú estabas en un daily participando activamente que hacía Spain Media hace unos años, o sea, el grupo que tiene las revistas de Forbes, de tapas y tal. Ya lo decías, cuando hablábamos tú y yo de esto hace un par de años y estaba todavía... De hecho, algunos periódicos en 2020 ya han empezado a hacer cositas, Marca con Audible, por ejemplo. En 2021 yo creo que esto va a aterrizar de todo. Molo. Coincido totalmente, ¿no? Por supuesto ficción y por supuesto información. Justo leía una newsletter
donde se hablaba de que en Estados Unidos se está notando ese incremento, ¿no?, de consumo de información, de noticias a través de podcast. Y lo estamos viendo. Todavía en español no se ha roto, no hay un referente, por así decirlo, pero, por ejemplo, la gente de Red Ambulante ha sacado El Hilo, que no es un daily, pero es una forma también, pues como una revista semanal, donde se tratan temas de forma tranquila, ¿no? Esa radio tranquila que no encontramos en la radio FM, pero que sí que podemos tratar un tema con más pausa, ¿no? Y efectivamente, por ahí van los tiros. Y yo voy a ser el primer consumidor, y cuando haya un daily de información general que me seduzca, que me guste cómo esté producido, que no va a ser fácil que me enamore, pero si me enamora como lo están haciendo en Estados Unidos, por supuesto que lo escucharé. Yo escucho, de lo que escucho en inglés, casi todo es o narrativa no ficción o información ahora mismo, ¿no? Y dejo las ficciones y otros contenidos más, pues más de entretenimiento, de divulgación para el contenido en español. Pero lo consumo en inglés porque todavía no lo he encontrado en español, con la excepción, por ejemplo, del Hilo Podcast. Claro. ¿Cómo creéis que ha afectado la pandemia de la COVID-19 al universo podcast a nivel global? Porque lo más lógico es pensar, obviamente, que el confinamiento ha tenido mucho que ver y que ha crecido en los últimos meses. La proporción de descargas en España, de hecho, leía también que es la más alta del mundo, ha aumentado especialmente durante el confinamiento. Fran, por ejemplo. Bueno, es que yo creo que veníamos ya en una dinámica positiva, ¿no? Nuestro sector no puede hacer más que crecer porque todavía es muy incipiente. El consumo de podcasting va muy ligado a los hábitos diarios de nuestra vida y, por tanto, cuando llegó el confinamiento, todo nos cambió, saltó por los aires esa rutina y, por tanto, nuestros momentos de escuchar podcast no es que desaparecieran, pero cambiaron completamente y nos teníamos que reacostumbrar. Se notó al principio del confinamiento, todo el mundo hablaba, todos los alojamientos, de que había habido un descenso de un 10, 15, 20% en las escuchas, pero con el tiempo ha vuelto a subir porque hemos reordenado nuestras vidas y porque la tendencia que venía de antes, y no, ahora mismo no puedo hacer otra cosa más que crecer. Claro. De hecho, me vas a permitir en este punto, antes seguro que Idoia y Molo tienen también algo que decir con respecto al crecimiento del podcast en 2020, pero permíteme decir, lo anunciaba al principio, ¿no?, que para mí uno de los podcasts seguramente que más impacto han tenido y tendrán, o sea, de aquí a los próximos meses todavía, a pesar de que lógicamente ha sucedido en la pandemia, ha sido tú Buscando una Luz. Y a mí me gustaría, dudo mucho que haya alguien que todavía no conozca un poco esta historia, pero si a ti te parece bien, me encantaría que pudiéramos explicar, pues, qué es Buscando una Luz. Sí, bueno, Buscando una Luz es la historia de mi padre, de Javier, que estuvo 4 meses en la UCI por el coronavirus, desde el 26 de marzo hasta el 23 de julio, que falleció por consecuencias derivadas de la enfermedad y de la estancia en el hospital. Entonces, en este podcast cuento, evidentemente, cómo es su caso, cuento cómo lo vivimos nosotros durante estos 4 meses y cómo lo vivimos en el contexto que estuvimos metidos, para que no se nos olvide todo lo que hemos pasado, todo lo que es y supone un caso grave de coronavirus para el enfermo y para la familia, y que tenemos que tener mucho cuidado, que esto no se ha acabado y que, bueno, pues ojalá no ocurra muchas más veces, pero que si nos descuidamos con todo lo que estamos viviendo, el próximo nos puede tocar muy cerca. Espero que no, por supuesto. Total. Y enhorabuena, de verdad, Fran. Impresionante lo que hiciste con Buscando una Luz. Idoia, Molo, volviendo a la pregunta, no sé si tenéis algo que aportar con respecto al crecimiento en 2020, lógico, por otra parte, de los meses del confinamiento. Sí, yo por aportar, evidentemente tampoco hay un informe que lo respalde, pero una de las cosas que han cambiado con la pandemia es que hemos pasado a escuchar podcasts como más con otras personas. El escuchar podcast cuando ibas por la calle era muy cerrado, muy íntimo, ibas a tu rollo, ¿no? Y cuando hemos estado en pandemia, precisamente lo que no queríamos era estar aislados, necesitábamos un poco hablar, ¿no? Y como tenemos dispositivos y todo se puede escuchar en abierto, hemos pasado a compartir la experiencia de escuchar podcast, lo cual es, por lo menos es la experiencia que tengo en mi entorno. Ya digo que no es una cosa estadística. Y eso es un cambio, ¿no? Y luego, respecto a lo que estabas diciendo de Buscando una Luz de Fran, que es una auténtica maravilla, también ha demostrado que se puede hacer una especie de periodismo en tiempo real con un montón de historias que no son irse a la guerra y hacer reportero de guerra, sino realmente la vida, ¿no? Y te da la oportunidad de formar parte de eso, y eso es súper potente. Entonces, creo que... Una guerra más cercana, desgraciadamente. No deja de ser una batalla, otro tipo de batalla. Molo. Tan de cerca que creo que tiene un valor increíble, ¿eh? Felicidades, Frank. Me voy a poner colorado, ¿eh? Pues es que deberías. Yo creo que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, cuando se hacen con pasión, que para mí es lo principal y lo que definitivamente mueve el mundo, y cuando además es una historia tuya que estás contando en primera persona. Todo lo que te digan sobre Buscando una Luz me parece insuficiente. Así que muchas veces enhorabuena. Molo.
Bueno, pues a ver, por un lado, el tema del podcast de Fran, la verdad que es increíble. Y justo antes cuando decía que el podcast real es una necesidad de contar, no ya es un quiero contar, es una necesidad. Fran tenía la necesidad de contar eso y de compartir eso. Y ese es el quid de todo esto. Y esa maravilla de los podcasts, que antes, y Fran y yo hemos sido compañeros en radio, pues teníamos que ir a un despacho de un señor, y bueno, tú también has sido compañero. Sí. Íbamos a un despacho de un señor que era el director de programas y le decías, oye, quiero hacer esto. Y ya, la semana que viene te digo. No, ahora Fran coge la grabadora y se coge un taxi y empieza a contar su historia. Y eso es lo que conecta y lo que llega. Y a mí esto me recuerda mucho, lo digo, he hecho muchas entrevistas, al mundo de los blogs. O sea, cuando los blogs estaban de moda aparecieron muchísimos y luego al final nos quedamos con aquellos que estaban llevados por personas que tenían esa necesidad de contar sobre algo porque les apasionaba de forma genuina. Y eso es lo que se ven en podcast como Buscando una Luz. Así que bueno, Fran, enhorabuena. Es amigo, pero es que además se lo he dicho de forma sincera, que es una producción increíble. Y ya para cambiar y para que no nos caiga una lagrimilla ahora, sobre el tema del futuro del podcast, yo creo que no me quiero mojar porque no tengo ni idea de por dónde va a tirar, pero mi percepción personal, y puedo estar equivocado, es que efectivamente hemos cambiado los hábitos con la pandemia, hemos empezado a escuchar podcasts en momentos de nuestra vida donde antes no tenían hueco, y ahora quiero pensar que cuando volvamos a esa, entre comillas, nueva normalidad, pues tendremos los huecos antiguos donde escuchábamos podcast, a lo mejor el trayecto en transporte público o en el coche, pero además todos esos huecos que hemos generado ahora, ¿no? De escuchar en casa, escuchar en la cocina o compartir, como decía Idoia, un podcast con tu pareja. Pues mira, tenemos apenas 5 minutitos antes de finalizar, pero no quería perder la oportunidad de Idoia. Podimo ha aterrizado en España este 2020. Lo primero, por si acaso, ¿podemos explicar qué significa esto del sistema de compensación por escucha? Sí, bueno, nosotros lo que tenemos es un modelo que reparte las cuotas de los suscriptores entre los podcasts que escuchan. Directamente en dos modelos. Tenemos un modelo que es no exclusiva. Si estás identificado en la plataforma, puedes además estar en todas las plataformas y el reparto sería en un 80-20, y en un modelo exclusiva que el reparto es en un 50-50. Es bastante sencillo, bastante transparente para el usuario, y es una forma también pues de conseguir que los creadores moneticen o cobren por su trabajo. Evidentemente, necesitas una audiencia, todo lleva un proceso, no simplemente es que pongas el podcast y empieces a cobrar, que es lo que estábamos hablando precisamente con Molo, ¿no? Del éxito pero bueno, ese es el modelo básicamente. Un modelo para monetizar. Además, debe funcionar porque cerrabais una ronda de 15 millones de euros en junio, si no me equivoco, también de este año. No sé si puedes contarnos qué novedades presenta Podimo en 2021. ¿Tenéis algo concreto en mente? Ahora mismo nada que te pueda contar más así en firme, pero sí se cerró una ronda en junio, justo cuando lanzamos la plataforma en España. Lanzamos el formato premium, que es la parte con suscripción, en septiembre, y por ahora el crecimiento es fantástico y la recepción está siendo muy buena. Y ahí estamos trabajando en crear un catálogo que tenga mucho sentido, un catálogo sólido, y creo que estamos haciendo un buen trabajo y nos queda mucho todavía por hacer, ¿no? Y lo que decimos, hay muchos creadores y estamos intentando hacer esto crecer, esta industria. Qué bueno. Fran, yo no sé si Yes We Cast tiene algún objetivo marcado ya para 2021, seguro que sí. ¿Qué novedades presentáis? No, sí, tenemos bastante. Ahora mismo estamos en un pico de demanda bastante alto. Todo lo que estamos hablando de que el podcasting está creciendo, nosotros lo estamos notando, y de aquí a final de año tenemos muchísima actividad. Ahora mismo tenemos cerquita, ya lo ha anunciado ella, un estreno entre manos que nos hace mucha ilusión, que es un podcast con una compañera periodista, Almudena Ariza, de Televisión Española, que ha decidido sobre periodismo. Y la verdad es que está francamente bien. Esto es verdad que queda mucho entre compañeros, pero las historias que cuenta van muy en la línea de lo que ha contado antes Molo, ¿no? De la pasión por la actividad que tú realizas. Y son periodistas que de una u otra manera han llegado a objetivos muy dispares y muy altos, siempre alimentados por esa pasión. Entonces yo creo que es una lección de periodismo, pero que también es una lección de vida. Y luego sí que es verdad que nosotros notamos muchísimo interés entre empresas que quieren hacer podcast, y como te digo, la demanda ahora mismo, vamos un poquito con la lengua afuera, afortunadamente. Entonces, bueno, para el año que viene, objetivo, sacar todo ese trabajo adelante y también organizarnos un poco mejor, que eso da para otra charla.
Desde luego, desde luego. Como se puede morir de éxito, pero no hay que llegar a ese punto, ¿no? Que esto lo digo yo últimamente muchísimo. Y a Almudena Ariza, por cierto, yo soy súper fan, lo voy a escuchar seguro. Enhorabuena. Molón, ¿alguna novedad para 2021? Estoy trabajando, quiero sacar nuevas temporadas de Saliendo del Círculo y tengo alguna idea más. Saliendo del Círculo es un podcast muy personal, ¿no? que hago cuando me apetece y ahora me apetece. Y tengo alguna idea más, pero bueno, sobre todo, por supuesto, foco en Entiende tu mente, en continuar, en seguir creciendo, en seguir dando pasos. Y quiero, fíjate, este mes me he expuesto muy poco salvo el último mes y ahora me apetece mucho volver a charlar en ámbitos abiertos, no solo con podcasters de España, sino de todo el mundo, de otro lado del charco. Tengo muy buena relación con podcasters de Colombia, de México y me apetece indagar en esas relaciones, a ver qué puede salir. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a estar muy atentos desde Talent Garden. Ya os digo, enhorabuena por todo lo que hacéis. En los tiempos que corren, los podcasts están, como hemos visto, en la cresta de la ola, son un auténtico fenómeno en sí mismo y siempre es un placer, de verdad, charlar un ratito con profesionales como vosotros. Molo Cebrián, productor de podcast en Podcast y Mente Estudio, autor de podcast como Entiende tu mente, Saliendo del Círculo, Mi cabeza me hace trampas y Una a la semana. Muchísimas gracias, compañero, por acompañarnos. Un placer, Esther, siempre verte, de verdad. Fran Izuzquiza, socio fundador de Yes We Cast, autor de Cuadernos del Podcasting, creador de Buscando una Luz. Ha sido un placer escucharte, como siempre. Igualmente, gracias a todos por este ratito. Idoia Cantoya, directora de contenido de Podimo España, este sistema muy interesante además de compensación por escucha. Muchísimas gracias y encantada, porque además tú y yo no habíamos tenido la oportunidad de conocernos en persona. Espero poder hacerlo en persona. Ya llegará. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un lujo estar con vosotros. Y a todos los que nos estáis viendo, también, por supuesto, que esto no tiene sentido sin vosotros. Muchísimas gracias de verdad y atentos al próximo Talent Meets aquí desde Talent Garden.